Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a este fantástico evento del Power Platform de Zaragoza del 2022. Mi nombre es Isabel Fernández y bueno, estoy aquí para presentaros una sesión que es Microsoft Teams y Power Automate aumentando la productividad. En esta sesión me gustaría mostraros cómo Microsoft Teams y Power Automate están cada vez más integrados y nos permiten trabajar de forma más eficiente, sobre todo en Microsoft Teams, que se está convirtiendo en el centro neurálgico de las comunicaciones y la colaboración de Microsoft 365. Antes de continuar, voy a presentarme un poquito más. Como os decía, mi nombre es Isabel Fernández Gutiérrez, soy ingeniera informática, pero me dedico a la formación, soy formadora y consultora y también soy formadora para LinkedIn Learning o LinkedIn como lo conocemos habitualmente. Tengo más de 90 cursos publicados de distintas herramientas, sobre todo de Microsoft 365. Soy certificada también en estas herramientas que veis aquí. Y también os dejo aquí mis redes sociales por si tenéis alguna duda, alguna pregunta o queréis consultarme algo que podáis comunicarnos, que podáis comunicaros conmigo. Como os decía, en esta sesión quiero mostraros la perfecta integración que tiene Microsoft Teams con Power Automate. Power Automate es una herramienta que vamos a utilizar en la mayoría de las ocasiones para crear flujos de trabajo, es decir, aquellas tareas repetitivas que tengamos que hacer, pues las podemos automatizar a través de un flujo de trabajo de Power Automate. Power Automate es una herramienta que está presente en las suscripciones de Microsoft 365 y también es posible adquirirla a través de una licencia o si tenemos Power Platform. Entonces, pues bueno, en este caso lo que estáis viendo en pantalla es mi Microsoft Teams y bueno, pues quería empezar a mostraros cuál es esta perfecta integración que tiene Power Automate con Microsoft Teams. Recientemente Microsoft añadió la posibilidad de automatizar determinados procesos sin tener que salir de Teams en relación pues, a los mensajes, a los chats. Entonces, pues bueno, vamos a fijarnos aquí, por ejemplo, en este mensaje que tenemos en pantalla y si observamos en la parte superior derecha y hacemos clic en el botón de más opciones, podemos ver que hay una parte que dice más acciones. Desde aquí ya Microsoft ha integrado algunas acciones que eran necesarias tener más a mano para el usuario y que no tenga que salir de Microsoft Teams para acceder a ellas, como por ejemplo tenemos la posibilidad de poder crear una tarea a partir de un mensaje. Esto es algo que me preguntan bastante los asistentes a mis cursos de Microsoft Teams. Si yo tengo un mensaje, ¿cómo puedo convertir ese mensaje en una tarea? Bueno, pues ya Microsoft ha incorporado esta acción. Realmente esto antes se hacía a través de un Power Automate, es decir, hacíamos un flujo de trabajo que hiciera esa tarea por nosotros. Pues ahora ya tenemos aquí esa opción. Así es que si necesito que este mensaje forme parte de mis tareas, pues puedo hacerlo a través de esta acción que tenemos aquí. Lógicamente, como no todo se puede añadir aquí en el menú, pues si yo necesito realizar otras acciones con este mensaje, es posible que tenga que utilizar un flujo de Power Automate. Pero lo que Microsoft hace es facilitarme el acceso a esos flujos de trabajo. Es decir, que no tenga que salir de Microsoft Teams para poder crear ese flujo que tenga que ver con estas publicaciones que se hacen en los distintos canales de los equipos de Microsoft Teams. Así es que si os fijáis, aquí tengo una opción que dice crear una nueva acción y cuando hago clic aquí, lo que estoy haciendo es accediendo a los flujos de Power Automate que tienen que ver con Microsoft Teams. Si nos fijamos, pues tenemos aquí ahora unas plantillas de las que podemos hacer uso. Vamos a repasar un poco qué opciones se nos proporcionan inicialmente para poder realizar con este mensaje.
En principio tenemos una plantilla que nos permite hacer un seguimiento del mensaje. Vamos a suponer que yo tengo que hacer un seguimiento de este mensaje, no lo puedo contestar en este momento y bueno, pues voy a crear un flujo que me envíe un recordatorio de que tengo que hacer algo con este mensaje. Vamos a hacer clic en esta primera plantilla de flujo. Y bueno, pues si lo deseamos podemos cambiarle el nombre. Fijémonos que aquí aparece un nombre que tiene que ver algo con lo que hace el flujo, pero podemos cambiarlo y luego pues vemos las conexiones de ese flujo, ¿no? Conecta Microsoft Teams con los usuarios de Microsoft 365, en este caso que pertenecen a ese equipo. Bien, pues una vez que ya lo tenemos, hacemos clic en agregar flujo de trabajo. Y esto pues hace que el flujo ya se haya añadido. Bueno, si hacemos clic aquí en ejecutar flujo, podemos ver que ya podemos ponerle directamente una fecha, es decir, yo quiero que se me recuerde que tengo que hacer algo con este mensaje en una determinada fecha, entonces seleccionamos en el calendario la fecha que consideremos oportuna. Luego también tengo aquí una hora, pues por ejemplo que esto se me recuerde a las 9 de la mañana y puedo añadir algunas notas si lo deseo. Una vez que ya lo tengo, hago clic en enviar y el flujo ya estaría creado. Lo bueno de esto es que desde el mensaje puedo hacer clic en más acciones y como podemos ver ya tengo ahí también esa opción añadida para poderla utilizar en cualquier mensaje que sea necesario. Ahora, si nos fijamos, tengo aquí en el chat un aviso y eso significa que Power Automate me ha enviado una tarjeta donde me ha indicado que el flujo ya está realizado y que está listo para ejecutarse. Pero lo bueno de esto es que si yo ahora me voy a Power Automate y me voy a ir sin salir de Microsoft Teams porque lo que voy a hacer es agregar aquí la aplicación, hago clic en el botón de más aplicaciones agregadas y aquí dentro de las recientes yo lo tengo porque lo uso bastante, pero si no podemos buscar en el campo de búsqueda Power Automate. Pues si lo seleccionamos y lo anclamos a la barra lateral para no perderlo, vamos a decirle botón secundario del ratón anclar, podemos ver que ese flujo ya lo tenemos ahí agregado, con lo cual significa que lo podemos utilizar desde cualquier mensaje y que bueno, pues que tenemos activo ese flujo de seguimiento del mensaje. Así podríamos utilizar o activar cualquier flujo que fuera necesario. Si vuelvo de nuevo a los equipos y vuelvo de nuevo a uno de los pods que hay en uno de los canales y voy a más acciones, pues desde crear nueva acción, que es de donde hemos hecho esto, vemos que tenemos más plantillas para poder seguir utilizando. Pues por ejemplo esta que nos guarda un mensaje en OneNote. OneNote es nuestro cuaderno digital donde guardamos todas las cosas que nos resultan interesantes, pues entre ellas podría ser un mensaje de un canal de Microsoft Teams. También puedo enviar una respuesta a un mensaje con una cierta posterioridad, ¿no? Pues en tal fecha y a tal hora, entonces también tengo un flujo que hace eso. Tengo flujos para programar reuniones y bueno, aquí tengo como varias plantillas que puedo utilizar. El procedimiento es exactamente el mismo, simplemente selecciono la plantilla que necesito y esa plantilla se me agrega directamente. Vamos a agregar el flujo de trabajo, por ejemplo en esta no les estoy cambiando el nombre, pero recuerda que puedes ponerle un nombre que te parezca más acorde y si cierro, no hace falta que lo ejecute ahora, si cierro en cualquier mensaje ya tengo esa acción agregada para poderla utilizar cuando sea necesario y si me voy a Power Automate, que lo tenemos aquí, ya nos está avisando que tenemos un flujo más listo para ser utilizado con nuestros mensajes, que es la posibilidad de retrasar la respuesta a uno de esos mensajes. Por lo tanto, como vemos, perfectamente integración entre las conversaciones que tenemos en los canales de Microsoft Teams y Power Automate.
Si mantenemos Power Automate aquí, pues podremos controlar todo lo que se refiere a esos flujos de trabajo. También tenemos la posibilidad de crear esos flujos de trabajo desde el chat. Y por supuesto tenemos la posibilidad de crear flujos de trabajo que no estén basados en plantillas. Si me voy a un equipo o me voy a un chat, yo puedo iniciar un flujo de trabajo directamente si lo necesito desde cero. Es decir, yo puedo, vámonos por ejemplo aquí a equipos y vámonos a un mensaje cualquiera, entremos en más acciones, vayamos a crear una nueva acción y fíjate que puedes crear un flujo desde cero. Es decir, no siempre tienes que basarlo en una plantilla, o a lo mejor las plantillas que hay aquí no son las que tú necesitas, pues siempre puedes decirle crear nuevo y desde aquí ya nos lleva directamente a Power Automate, es decir, a la herramienta que tenemos aquí, y bueno, pues ya desde aquí podemos crear un flujo de trabajo desde cero. Una vez que ya hayamos seleccionado los conectores, las acciones, bueno, pues todo lo que lleve el flujo lo guardaremos y bueno, pues trabajamos dentro de Teams con Power Automate. Utilizamos Power Automate pues para automatizar tareas de Teams y bueno, todo esto sin tener que salir de Teams. Otra parte muy importante de la que se encargaba antes Power Automate era la parte de las aprobaciones. Ahora las aprobaciones se gestionan directamente desde Microsoft Teams, es decir, no hay que ir a Power Automate para poder gestionar las aprobaciones de documentos o las solicitudes de aprobaciones que nosotros realicemos. Si por ejemplo yo voy a un chat con una persona y necesito que esa persona me apruebe un documento, puedo hacerlo directamente desde aquí, desde Microsoft Teams. Dentro de lo que son las aplicaciones agregadas que tengo en la línea de conversación, puedo hacer clic aquí, buscar aprobaciones y desde aquí puedo hacer una solicitud de aprobación a esa persona. Nos fijamos que tenemos, aparte de poder hacer una solicitud de aprobación básica, también podemos utilizar otras herramientas para hacer solicitudes de aprobación, otras herramientas de terceros. También podemos utilizar plantillas, es decir, Microsoft ha incorporado plantillas para aprobaciones. Si yo normalmente hago solicitudes de aprobación para viajes, para dietas, pues poder utilizar una plantilla directamente y agregársela, por ejemplo, a tu equipo, va a facilitar el que tengan que hacer esa solicitud de aprobación los usuarios simplemente rellenando unos campos y lanzándolo, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos esa posibilidad también. En nuestro caso vamos a hacer una solicitud de aprobación básica y bueno, pues simplemente le ponemos un nombre. Aquí escribimos pues el nombre de la persona o personas que tienen que gestionar esa solicitud. Y bueno, si hay varias personas, pues podríamos marcar que todas nos tengan que responder o no para que esa solicitud esté aprobada o denegada. Y bueno, pues simplemente aquí en los detalles, pues podemos agregar los detalles o si hay algún archivo adjunto, por ejemplo, un presupuesto para el viaje o lo que sea, podemos agregarlo directamente aquí. Ahora voy a agregar texto. Vale, por ejemplo. Bueno, pues esto nos sirve y una vez que ya lo tenemos, hacemos clic en enviar. Hemos enviado ya la solicitud de aprobación. Esto queda ahí pendiente hasta que la otra persona, que ahora va a recibir una notificación aquí en la actividad, revise esta solicitud de aprobación. Aquí tengo una ventana donde tengo abierto el Teams de la otra persona y voy a mostraroslo en pantalla. Estamos ya viendo en pantalla el Teams de la persona que ha recibido la solicitud de aprobación, así es que hacemos clic aquí y vemos que aquí tiene ya esa solicitud de aprobación.
En principio, pues esta persona tendrá que revisar la solicitud, entonces puede hacer clic en ver detalles, pues y si necesita agregar algún comentario o lo que sea, pues también puede hacerlo aquí. Y una vez que haya revisado nuestra solicitud, pues la puede aprobar o la puede rechazar. También existe la posibilidad de volverla a asignar a otra persona si, por ejemplo, no fuera de esta aprobación, no fuera para ella, sino que la tiene que remitir a otra persona. En este caso vamos a suponer que sí, va a hacer clic en aprobar y con esto nos ha aprobado la solicitud. En este caso, nosotros, volviendo a nuestro Teams, también hemos recibido, bueno, vamos a recibir en la actividad pues el estado de la solicitud. Aquí nos dice que está aprobado y, por supuesto, dentro del chat pues también tenemos esa solicitud aprobada. El tema es que si nosotros hacemos muchas solicitudes de aprobación o al revés, somos la persona que recibimos esas solicitudes de aprobación, pues el estar pendiente de cuál es el estado de esas solicitudes y el encontrarlas dentro de Microsoft Teams para ver cuál es su estado y demás, puede resultar un poco tedioso. Lo que podemos hacer es gestionar todo esto a través de la app de aprobaciones. Entonces, esto antes se hacía con Power Automate. De hecho, si nos vamos aquí a Power Automate, hay una parte de aprobaciones que tenemos aquí, pero que el propio programa, cuando entramos aquí, nos dice que las aprobaciones ahora se encuentran en otro lugar, es decir, que ya no se gestionan directamente desde aquí, sino que hay una aplicación de aprobaciones para Microsoft Teams, que es la parte de Power Automate que se va a encargar de esas solicitudes de aprobación. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es agregar aquí en la barra de navegación de las aplicaciones de Microsoft Teams la aplicación de aprobaciones. Como veis, yo ya la tengo aquí agregada, pero simplemente tenemos que venir aquí, buscar aprobaciones y, como siempre, lo que hacemos es que si la vamos a utilizar bastante, con el botón secundario del ratón la anclamos. Una vez que está anclada aquí la app de aprobaciones, nosotros podemos gestionar desde aquí, como podemos observar, todas las solicitudes de aprobación que recibamos como las que enviamos. Y aquí pues puedo ver su estado, puedo ver a quién le he solicitado la aprobación, puedo ver, bueno, pues como podemos observar, desde aquí puedo gestionar todas esas solicitudes de aprobación, en este caso que yo he enviado, y también todas aquellas que he recibido. Y si tengo alguna, por ejemplo, pues que todavía no he contestado, pues puedo ver aquí cuál es su estado. Igualmente, como si tengo alguna enviada que todavía no me han contestado, pues desde aquí puedo ver cómo está y también puedo gestionarla. Es decir, yo puedo hacer clic aquí y puedo hacer clic en seguir. Con esto lo que estoy haciendo es enviando una notificación a esa persona para recordarle que tengo esto solicitado y que todavía no me ha contestado. Igualmente también puedo cancelar desde aquí la solicitud. Si hacemos clic en seguir, pues como vemos ya estamos enviando a la otra persona una notificación para que nos apruebe esta solicitud, ¿no? Por lo tanto, observa qué buena integración tiene Microsoft Teams con Power Automate, que hasta la app de aprobaciones está ya sacada de Power Automate y adaptada a Microsoft Teams. Como ya te comentaba hace un momento, también desde el chat tenemos la posibilidad de conectar nuestros mensajes con Power Automate. Es decir, cualquier mensaje yo puedo hacer clic en el botón de más opciones, puedo ir a más acciones y desde aquí también tengo la posibilidad de crear una nueva opción con Power Automate, aparte de que también puedo seguir utilizando los flujos que creé anteriormente, como el seguimiento del mensaje, ¿vale? O otros flujos que yo haya añadido. Por ejemplo, este de crear tarea, que hablamos al principio de él, le mencionamos, pero no entramos en detalle, pues es un flujo realmente de Power Automate que se ha sacado y se ha integrado ya directamente aquí en Teams. Entonces, si hacemos clic en esta opción, pues vemos que ese flujo ya se ejecuta, pero con una
tarjeta que se llama, en la que yo ya voy a poder seleccionar dónde, en qué lugar guardo esta tarea, si la guardo en mis tareas o en algún plan de planner que tenga con algún equipo, la prioridad que tiene, puesto que lo que estoy haciendo es convertir este mensaje en una tarea, pues qué prioridad tiene y cuándo va a vencer. Una vez que hago clic en agregar, pues ya tendré esa tarea agregada, en este caso a mis tareas de To-Do. Así es que vemos que también desde el chat podemos utilizar Power Automate, pero en este caso con una acción que ya está agregada por Microsoft a ese menú, ¿no?, de más acciones dentro de más acciones. Otra posibilidad que tenemos de conectar Teams con Power Automate, o de esa integración que tiene Teams con Power Automate, es añadiendo una pestaña de Power Automate a un canal de un equipo de Teams. Si me desplazo a los equipos, pues puedo agregar una pestaña, igual que otras pestañas de otras aplicaciones, para mi equipo, es decir, para el canal en el que estoy trabajando, para la gente que está trabajando en ese canal de Power Automate. Simplemente tengo que hacer clic en más y aquí buscar la aplicación. Bueno, aquí ya veis que la tengo en recientes, pero si no la tuviera, buscaríamos Power Automate, la seleccionaríamos y la agregaríamos a ese canal. Con esto estamos conectando, dijéramos, el canal con Power Automate, con la posibilidad o dando la posibilidad a las personas que están trabajando en ese canal de crear y administrar flujos, o iniciar o crear un bot, ¿vale?, para trabajar también dentro del canal. Vamos a hacer clic en guardar y bueno, pues ya tenemos lista la pestaña de Power Automate para empezar a trabajar desde aquí, desde el canal, todos juntos. Como vemos aquí en la pestaña que se nos ha añadido de Power Automate, pues vemos que tenemos pues las plantillas, por si necesitamos comenzar a través de una plantilla, las más populares que hay para trabajar con Teams, y luego pues aquí tenemos otras plantillas. Podemos hacer clic en el vínculo y bueno, ver más plantillas, y desde aquí podemos acceder a todas las plantillas. Lo importante es que no tengo que salir de Microsoft Teams si necesito crear un flujo con Power Automate. Y bueno, antes de terminar, me gustaría hablaros de un flujo que considero que es bastante útil y que Microsoft recientemente ha añadido a los archivos que compartimos en los distintos canales de Microsoft Teams. Como ya sabéis, todos los archivos que se comparten en un canal se encuentran dentro de ese sitio que se ha generado con el equipo dentro de SharePoint. Pues existe la posibilidad de que yo genere un flujo. Al ser un archivo compartido, yo puedo generar un flujo que me mande un aviso cada vez que alguien hace una modificación en ese archivo. Muchas de las personas que asisten a mis cursos me preguntan qué formas hay de poder saber quién modifica un archivo o qué ha modificado. Lógicamente, los archivos cuentan con un historial de versiones, dependiendo también de la aplicación. Si es, por ejemplo, un Excel, hay un botón que nos da la posibilidad de ver los cambios que se han producido en el archivo, pero realmente, si yo quiero recibir una notificación en el momento exacto que alguien lo ha modificado, o bueno, pues quiero recibir un resumen de todas las modificaciones que ha habido en ese archivo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues en este caso me voy a cambiar a un canal que tenga unos archivos más comunes, porque ahí solo había uno de Power BI. Y bueno, como ya sabéis, puedo ir a SharePoint directamente desde aquí. Bueno, justo está ahora mi cámara encima, pero si muevo esto un poquito, podemos ver que tengo aquí la posibilidad de abrir esto en SharePoint. Así es que ahora se nos va a abrir SharePoint. Ahora mismo lo paso a la pantalla. Bien, pues ya estamos viendo SharePoint en pantalla, y ahora pues vemos que tenemos aquí varios archivos compartidos con todo en este caso, el canal de general. Esta es la misma pantalla que estábamos viendo aquí en Teams,
pero vista desde SharePoint. Bueno, pues desde SharePoint nosotros podemos conectar con Power Automate, con un flujo que ya existe y que ya Microsoft ha integrado dentro del menú de más acciones, que es este que vemos aquí que dice avisarme. Bueno, pues este nos va a permitir ya seleccionar cuál es el tipo de aviso que nosotros queremos. Quiero, por ejemplo, que se me avise por correo electrónico cuando haya cualquier cambio, cuando otra persona cambia el documento, si alguien cambia el documento que yo creé, si alguien cambia un documento cuya última modificación yo realicé. Y luego, pues, cuándo se nos envían esas notificaciones. Puede ser inmediatamente, puede ser un resumen diario, puede ser un resumen semanal, por ejemplo, los viernes a las 2 de la tarde. En fin, tenemos ahí todas esas posibilidades. Hacemos clic en aceptar, de ser informados de los cambios que se van, o de que se han producido, mejor dicho, cambios en ese archivo a través de ese flujo que no hemos tenido que crear a mano. Esto antes teníamos que hacerlo con un flujo de Power Automate, es decir, si yo quería saber qué modificaciones había habido en un archivo o en una carpeta de un sitio compartido, tenía que crear ese flujo. Ahora puedo hacerlo sobre un archivo o puedo hacerlo directamente sobre una carpeta, porque esa opción de avisarme está dentro del menú de más opciones de SharePoint. Así es que bueno, pues ya solo queda, bueno, pues despedirme, agradecer mucho a la organización la oportunidad que me ha dado de presentar esta sesión. Simplemente quería hacer un repaso general y bueno, pues que vierais que cómo Power Automate y cómo Microsoft Teams trabajan en conjunto, que gracias a Power Automate Microsoft Teams puede automatizar muchísimas tareas y que bueno, pues es algo bastante útil y que aumenta mucho nuestra productividad porque nos pasamos muchas horas del día trabajando con Microsoft Teams. Así es que bueno, pues muchísimas gracias por haber asistido a mi sesión y nos vemos pronto. Un saludo, chao.